Esta es una producción de Conciencia Media. Conciencia Media. Concienciamedia.com. Sí, pero ¿te estás metiendo en darwinismo o te estás metiendo en evolución? Porque evolución y darwinismo es cosa diferente. Un poco de ciencia nos aleja de Dios. Mucha ciencia nos regresa a Dios. A mí es porque a mí siempre se me ha sido muy interesante pensar que Jesús vino sin pecado, o sea, era perfecto. Mira, no quieren reconocer a Dios, pero necesitan un Dios. Y han escogido que el universo sea ese Dios que crea todas las cosas. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com. Digamos, una película así que digo yo, como que me cayó mal, como la película de Lucy. Uy, esa es está una basura. pésima, Esa es una basura. Yo te dije, no la veas. No Sí. la veas, Andrés, no la veas. Es una basura, Porque pérdida de tiempo. es totalmente contradictorio. Si usted logra usar el 100% de su cerebro, desaparece su cerebro. Sí, bueno, eso es lo que dice la película. No, te Entonces- vuelve Dios prácticamente. No, pero no solo se vuelve Dios. ¿Cómo usted logra usar algo a su capacidad? Se desaparece esa cosa. Se desaparece su cerebro. No tiene sentido. Entonces ahora, si es, digamos, si es omnisciente o lo que sea, ¿qué pasó con su cerebro? No tiene sentido. Como que convirtieron el cerebro como ¿Cómo la lo puede, plataforma nomás. ¿Cómo lo puede usar ahora si no existe? Ah, Sí, correcto. O sea, se contradicen por la idea que tiene. Y la otra contradicción es que si usted de verdad solamente usara el 10% de su cerebro, le podríamos quitar el 90% de su cerebro y quedaría funcionando normal. Sí, que Pero si le quitamos el científicamente- 90% de su cerebro, usted queda pensando como una oveja. Sí, yo siento que Eso no es así. Que el problema es cuando juegan con, digamos, lo finito y se saltan a lo infinito cuando es 100% imposible. O sea, o las cosas usted las agarra desde infinitas desde el principio y siempre van a ser infinitas, digamos, matemáticamente. O finitas desde el principio y siempre van a ser finitas. No hay una ecuación en este universo que pueda agarrar matemáticamente algo finito y hacerlo infinito. Y esa película de Lucy es relativamente así. Estamos hablando de materia, son cerebro que es orgánico y todo eso y salta a un lado como celestial donde ya deja de existir, ya no existe, pero aún así el poder está ahí. Y es curioso porque eso presenta ideas que se podrían decir cristianas en el sentido, digamos, el cerebro y la mente es lo mismo, ¿o no? Nosotros hablamos de ¿Verdad? eso en lo de la imagen de Dios. Y entonces, si el cerebro, si la mente, si son cosas diferentes, sí se podría algo así, no a ese nivel, porque para que sea algo infinito, como es decir Dios, solo puede haber una cosa infinita. Correcto. No pueden haber dos cosas infinitas porque es imposible, chocarían o dejarían de ser individuos. Correcto. Es imposible. Por eso cuando alguien dice un Dios o muchos dioses, que solo puede haber uno. Si es infinito y es todopoderoso y todo lo sabe, solo puede haber un Dios. Ahora, dígame una cosa. Entonces, ¿usted cree que el espíritu cuando uno se muere es el espíritu el que se lleva a Dios, verdad? Yo siempre me he confundido con el alma o el espíritu. Yo digo ¿Qué se va al cielo? Las dos cosas. Okay. Bueno, hay partes en la Biblia que dicen que es casi lo mismo. Eso es cuando muere. Pero es que esa es mi pregunta. Sí, mi pregunta ¿es el espíritu y el alma eterna o Dios lo hace eterno al final de No, que pero uno es que se al final muere? cuando uno muere y cuando dice que va a venir la segunda venida de Cristo, dice que vamos a resucitar. Por ende es el cuerpo, es lo que yo entiendo,
Es que el cuerpo, el mismo cuerpo es que va a ser glorificado, y eso es lo que dice la Biblia. Sí. O sea, va a ser el cuerpo que tenés vos, solo que sin esa panzota. Pero es que entienda que el cuerpo que nosotros tenemos cambia como cada 3 semanas, es completamente otra cosa. Sí, man, eso yo porque lo sé. se regenera. Exacto. Entonces usted no me puede decir que es el mismo cuerpo si de aquí a un mes yo ya no soy el mismo físicamente. Sí, son alrededor de 7 años, pero sí, esa es la idea. Thank you. Qué feo que le 7 años, ¿entiende? Ya uno, después de 7 años, ya uno es completamente otra persona. Entonces, Sí, ¿qué es el cuerpo en realidad? El cuerpo es que Dios puede poner cualquier cuerpo, pero el alma es lo que es eterno. Pero es eterno desde la creación del mundo, o Dios la hace eterna en el momento que uno muere. No, tampoco se eterna de la creación del mundo, porque no hay almas en el cielo esperando venir al cuerpo. venir a cuerpos nuevos. Sino eso ya sería la teología de los mormones. Cada nueva persona es una nueva creación de Dios. Y Dios crea en ese momento. En ese momento alma. Le da como el soplo de vida, así una como en persona Adán. individual. Y de ahí en adelante voy a ser eterno. Todas No, las personas son eternas de ahí en adelante, entonces. Exactamente. Y ¿cómo se llama? Y cuando el Señor vuelva y resucitemos, mucha gente se pregunta cómo va a ser mi cuerpo. Pues sí va a ser nuevo, pero sí me voy a parecer a mí. No voy a ser completamente nuevo. Bueno, como no voy a ser irreconocible. Porque si vemos en el Nuevo Testamento donde habla que Jesús es el primogénito entre los muertos, primogénito significa primero. Yo decía, pero ¿cómo el primero si hay muchos que murieron antes que él? Y me decían, porque es el primero que resucitó. No, ¿y qué pasó con Lázaro? ¿Y qué pasó con los demás? Sí, correcto. Pero es el primero que resucitó, el primero que resucitó con un cuerpo glorificado, que podía pasar por las paredes, que podía parecerse a los discípulos. Pero aún así, él podía comer, porque les hizo desayuno, podía este montón de cosas. Y si es el primero, quiere decir que vamos a ver otros. Y fue suficientemente parecido para que los discípulos lo reconocieran. Y suficiente conexión con la vida anterior que Jesús se acordaba lo que les había enseñado antes, ¿verdad? Entonces, si este es el modelo, yo sé más o menos cómo voy a ser yo. La Biblia no describe que se parecía muy diferente a Jesús. O sea, obvio fue reconocible, pero... Fue reconocible. Pero no... también, si no me equivoco, dice algo como que a mucha gente le costó reconocerlo. Sí, al él caminó entre personas y... Sí, más o menos, digamos, en el camino de Maús, Ese iba a en mencionar el camino yo. de Maús dice que no lo reconocieron. Y dice, porque sus ojos estaban velados. O sea, no porque Jesús era irreconocible, sino porque al propio Dios los hizo que no lo reconocieran. Entonces, ahí nos da la explicación por qué no lo reconocieron. Entonces, ¿usted cree entonces que en ese caso posiblemente la edad en la que todos vayamos a estar va a ser unos 30 años, tomando en cuenta que Jesús estaba entre sus 30 años cuando resucitó y no fue como que se vio de 20? Pero en realidad no dice cuánta edad parecía él, pero digamos, como a la edad que uno acaba de desarrollarse, que termina todo, ya uno empieza a envejecer, son entre 25 y 30. Y entonces no creo que vaya a ser más de 30 porque ya vamos para abajo. Correcto. Tiene que ser antes, y no tan antes porque no tienen que haber acabado el desarrollo. Pero sí, yo me imagino que como 30 años, digo yo. ¿Cuántos años tiene Andy usted? 32. ¿En serio? ¿No sabe qué más? Su abuela. Entonces mi teoría no Yo pienso calca. que no, y ni la grabé. Yo Ni acababa de empezar a grabar después. No, es que vea... A mí, es porque a mí siempre se me ha sido muy interesante pensar que Jesús vino sin pecar, o sea, era perfecto. Sí. Entonces, ¿de dónde vino él? ¿De dónde vino qué? ¿De dónde vino él tomar los pecados del mundo? O sea, ¿era nomás algo que Dios, durante el tiempo de la cruz y todo, o sea, le entró todo de un solo? ¿O fue algo que conforme su camino y las cosas que... No sé si se le hará bien la comparación, pero en las Crónicas de Narnia, en el primero... Claro, man, así es, Luis. Sí, el león muere allá en el libro. Cuando el león resucita, le preguntan qué pasó, y dice, es que la bruja no sabía que hay una magia todavía más antigua que dice que si alguien inocente muere por otra persona, aún la muerte misma se revierte. Y entonces Jesús no podía pecar porque si no hubiera muerto estaría pagando por sus propios pecados. Culpable. Tenía que morir completamente inocente correcto. para poder pagar los pecados de los demás. Y sí, pagar la deuda, no es
pagar los pecados de otra gente, sino ahora ya Él vence eso y ya como vencedor me puede hacer partícipe a mí de su victoria. Como alguien que se gana un trofeo me dice, tome, levantemos la mano juntos. Yo sé que bueno, yo sé que no fui yo, ¿verdad? Yo solo acepto estar ahí con Él. Pero si Él ganó, puede hacer lo que Él quiera con su victoria. Y Él decidió compartirla con nosotros. Entonces, sí tiene toda la lógica. Entonces, lo que Él convivió con nosotros también tenía su significado, ¿no? De que Él pudo entender lo que fue la tristeza, el pecado. Sí, por supuesto. Entonces eso fue parte tal vez de lo que se llevó con Él, ¿no? Es muy interesante porque si pensamos en Dios aprendiendo, se le hace uno como un nudo en la cabeza, que el Dios eterno aprenda. Pero en la Biblia dice que Jesús aprendió la obediencia a través de lo que pasó. Ajá. Yo decía, ¿cómo aprendió la obediencia? Claro, Dios no ocupa obedecerle a nadie. Y entonces algo que Él no sabía que tuvo que aprender. Bueno, no sé pues que no sabía, pero Jesús tuvo que aprender. Jesús humano tuvo que aprender a obedecer. Porque en naturaleza Dios no ocupaba obedecerle a nadie, solo mandar y dar órdenes. Entonces la naturaleza de Jesús durante su tiempo en la tierra era muy parecida a lo que nosotros sentimos. Por supuesto. Pero, sí. O sea, Él reconociendo que es el Hijo de Dios, o sea. Lo que pasa es que aquí aquí entra lo que mucha gente, es un conflicto para muchos, que es qué porcentaje era humano y qué porcentaje era Dios. Porque la gente dice, si era, digamos, un 70% Dios, aún así el sufrimiento no debió haber sido un sufrimiento como nosotros lo tenemos. O digamos, cuando muere Lázaro, que él llora, ¿entiende? No así como, pero si él es más Dios que humano, pero entonces es o más humano 50-50. Y la Biblia no dice nada, es pura especulación. No, pero en realidad Jesús era 100-100, el único con dos naturalezas. Porque es hijo de Dios, del Espíritu Santo, e hijo de María. Entonces, un perro solo tiene perritos, un gato solo tiene gatitos, ¿verdad? Así, cada uno por su naturaleza. Si Dios iba a venir como hombre, tenía que nacer de una mujer. Y si iba a ser Dios, tenía que nacer de Dios. Tiene dos naturalezas. Entonces, Dios y es hombre. Porque si hubieran nacido de ambos, de José y María, digamos, hubiera venido con su naturaleza pecaminosa. Y no podía. Ya estuvo. Entonces tenía que tener dos naturalezas, aunque la Biblia dice que Él se despojó de ser igual a Dios y vino a vivir como nosotros. Y sabemos que Él se despojó de mucho de eso porque aún hay momentos donde dice, yo no hablo de mí, sino solamente lo que el Espíritu Santo me dice que hable. Y luego hay otra parte donde Él habla que dice, o cuando le preguntan que cuándo va a regresar, y dice, no sé, solamente el Padre. ¿Cómo es que Jesús, siendo Dios, no sabía? Porque el Espíritu Santo, Él 100%. Él puso su naturaleza a un lado y dijo, por ahora me voy a vestir de hombre. Y aún se podría decir, su omnisciencia la puso ahí y su omnipresencia la puso ahí a un lado para venir a ser hombre, pero su naturaleza perfecta de Dios, moralmente, la mantuvo para poder hacer frente a todo lo que tenía que hacerle frente. Su naturaleza eterna se tomó parte, de todos modos, no la dejó completamente. Sí, no en su totalidad. Sino es que es buen punto si Él toma la decisión de ponerla a un lado. O sea, Él la puede accesar en cualquier momento, pero Él toma la decisión de no. Y se denota su poder extraordinario, no solamente en eso, sino que cuando Él dice, a mí nadie me quita la vida. Yo la doy cuando quiera y la retomo cuando yo quiera. ¿Quién puede decir, y yo retomo mi vida cuando quiera? Y que Él diga, en 3 días yo la retomo. Y hay pasajes donde dice que Jesús se resucitó, ¿verdad? Él retomó su vida. Y en otros pasajes que dice que el Espíritu Santo resucitó a Jesús. Y es que es lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, correcto. Entonces, solo suficiente para explotarle en la cabeza un rato. Sí. Entonces, Jesús evolucionó de qué animal. No, y entremos en el tema entonces. Hoy queríamos hablar de la evolución. Bueno, primero que todo, Jona, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, igualmente. Jonathan es un amigo mío que conozco desde hace años, desde Costa Rica. Terminamos los dos aquí en Los Ángeles. Y el man tiene un ministerio grande con los jóvenes. Es parte de la iglesia Centro Cristiano. De Transformations. Y entonces es el invitado de hoy. Aparte de eso, Jonathan tiene un título en, ¿qué es? En biología. En biología. Entonces es relativamente un científico. Bueno. Como nuestro amigo Andrés, pero sin título. Exacto.
Correcto. Entonces, un científico de a de veras tenemos ahorita. Pero, man, explíquenos un poquito entonces de la iglesia, no sé, de su posición en la iglesia y también... Bueno, yo en la iglesia diría que soy como Zoila. Que soy la que estoy en la oficina y soy la que voy para allá y soy todo, ¿verdad? Yo trabajo en la oficina de la misión y aparte tenemos un ministerio con jóvenes. Ahorita pues no somos muchos, pero estamos pensando de hecho que lo que vamos a hablar un poco de hoy voy a empezar a enseñarlo con los jóvenes, de cómo pensar con respecto a la verdad, cómo pensar con otras cosas, porque en la escuela enseñan tantas tonteras. Y luego un ministerio de multimedia, que es de grabación de video y eso, que es lo que hacemos. Aparte del ministerio internacional con mis papás, que vamos de vez en cuando, porque Transworld Mission tiene iglesias en bastantes países. Ahorita creo que somos 11 países, incluyendo India y las Filipinas. Y entonces, wow. Pues sí, hay que estar constantemente. Mi papá ahora anda en Colombia y en estos días a Argentina, bendiciendo las iglesias y apoyando allá. ¿Y usted como líder de jóvenes y todo eso tiene algún tipo de discipulado con otras iglesias de otros países, con tal vez los líderes de jóvenes de ellos o no? No, estamos pensando el otro año hacer algo con las iglesias de aquí de Estados Unidos, con Nueva Jersey, Florida, Palmdale, Virginia, que hay diferentes iglesias que tenemos, y tal vez hacer como algo unido con los jóvenes. Lo que sí hemos tenido cada 2 años más o menos es un congreso de hijos de pastores. Ah, ok. Porque sí tienen muchas necesidades y cosas especiales como diferente, digamos, a la gente regular, y que puedan preguntar. Digamos, se me hizo muy curioso en uno de los congresos, hicimos de preguntas y respuestas, ¿verdad? Todos, y uno de ellos dice, Jona, ¿qué pasa si yo tengo una novia de otra iglesia? Y si ella está involucrada en otra iglesia. El infierno. ¿Verdad? Y me dice, porque o ella se viene para mi iglesia, pero yo no me puedo ir para la iglesia de ella. Dice, irme yo a la iglesia sería como un insulto a mis papás, ¿verdad? Y yo decía, ay, mira qué curioso, yo nunca había considerado eso. Pero es algo muy peculiar del hijo de pastores. Jona es el hijo del pastor Luis Mejía, que es el presidente de todo Transworld Missions. Entonces sí tiene una responsabilidad grande ahí. Sí, exacto. ¿Y del lado profesional? Pues yo me gradué de biología y empecé a trabajar en un laboratorio de medicamentos. Un tiempo, trabajé unos 2 años ahí, pero Dios acomodó las cosas, digo yo, que fue una petición mía. Yo le dije a Dios que quería que me librara de las deudas y me echaron. Qué bien. Y entonces, ok, ya, sí, yo tenía saliendo de la universidad tenía muchas deudas, entonces yo le pedí a Dios y me echaron. La otra semana, para todo el grupo hicieron un layoff y sacaron a todos. Y entonces yo decía, ay Dios, ¿qué pasó? Pero lo curioso es que me llamaron al día siguiente y me dijeron, tienen un paquete de despedida de tanto dinero, y me alcanzó a pagar todo lo que tenía. Y el mismo que el día siguiente que nos llamó para eso, dice, hoy tenemos un trabajo en tal cosa. Ahí mismo me contrataron para otra cosa, un tiempito. Y después de ahí, pues ya Dios me llamó a trabajar en la iglesia. Y he estado trabajando ahí desde entonces. Pero entonces, para que vea, hay que tener cuidado cómo pide uno las cosas. Sí, correcto. Pero yo no me arrepiento. Al principio sí me costó el cambio de dinero y todo eso, pero... No, de hecho eso es algo que yo respeto de usted, porque, bueno, el tiempo invertido en la universidad, sacar el título y todo eso, y es una carrera increíble, y usted al fin y al cabo tomó la decisión de dejarlo por un llamado. Entonces eso es algo que yo no conozco muchas personas que estén realmente dispuestos a hacerlo. Es algo que yo admiro de usted, man. Sí, gracias, pero cuando el Señor llama, digamos, en eso yo admiro a mi papá más todavía, porque mi papá, Dios lo llamó 6 meses antes de graduarse, y dejó todo 6 meses antes de graduarse. No se graduó. Y nunca. ni siquiera... ¿De qué estaba estudiando? De agronomía. Y en Costa Rica son bastante bien, porque hay muchísima agricultura. En todo lado, en realidad todos ocupamos comer. ¿Y a ti qué te dio por estudiar lo que estudiaste? O sea, porque me llamaba mucho la atención la medicina. Y entonces se empieza con alguna ciencia.
Yo decía estudiar química o estudiar qué, y entonces yo escogí biología y me encantó porque siempre me han gustado los bichos, ¿verdad? Los animales, ¿verdad? Por eso Y es que te los llevas bichos. bien con Andrés. Ajá, sí. Y hoy que lo conozco a usted, ¿eh? Toma. Bueno. Y Gracias, bueno, Jona. y entonces ya cuando yo me gradué de ahí, yo tenía la posibilidad de estudiar algo más relacionado a la ciencia, pero se me acabó el financial aid, ¿verdad? La ayuda financiera solo es hasta la licenciatura, de ahí en adelante tengo que pagar yo y sacar otro préstamo y todo, no, entonces empecé a trabajar y yo puedo hacer que después. Y pues ahorita no se ha dado el caso, pero si Dios quiere, Yo quiero decir que la razón que a mí me gusta la apologética y me encanta la ciencia y todo, yo creo que creció básicamente de hablar con Jona. Nosotros en la iglesia nos poníamos a hablar y hablar Sí. y hablar, y a mí nunca me había llamado la atención, o sí me había llamado la atención hacer las preguntas que se ignoran constantemente. Lo que nunca había hecho era sacar el tiempo y el esfuerzo para buscar respuestas. Y yo creo que Jona me ayudó en eso, y no solo eso, sino que fue un proceso de descubrimiento, de empezar a enfrentar un montón de realidades y todo eso. Y es vacilón que hasta la fecha hay un montón de cosas en las que usted y yo estamos completamente en desacuerdo y todo eso, pero el respeto, la amistad y todo se ha mantenido. Y se va a mantener siempre, porque de eso se trata. Es al fin y al cabo de crecer como personas. Y como lo habíamos dicho antes, que tenemos rato no decirlos. O sea, muchas de las cosas al fin y al cabo se resumen a uno puede tener diferentes puntos de vista en ciertas cosas, y al fin y al cabo, o sea, la salvación se mantiene en los dos lugares. Ahora yo tengo la curiosidad de saber cuál es uno de esos temas. ¿De qué? Montones. ¿De qué tienen ¿De que no estamos en desacuerdo? Montones, digamos. Uno. Empezando con lo que es la edad del universo, que eso Sí. fue la primera vez que nos pusimos a discutir de algo serio. Ahí fue la edad del universo. Pero yo me fui de un solo al All Earth, y peleé, intenté quedarme en el Young Earth y no pude. Pero opiniones son opiniones. Sí. Y esa es una, pero hay varias cosillas, ¿verdad? Sí, claro. Está vacilón. Y ahorita de la evolución, que yo sí creo que venimos de los monos y Jona no. No, son mentiras, son mentiras. Pero sí, empecemos entonces un poquito con lo que es básicamente de la historia de la evolución. Darwin nació en, ¿qué? 1803, una cosa así. Para 1850 fue que empezó ya, yo creo que ya había terminado lo que eran el origen de las especies, como para el 1855. Sí, pero ¿te estás metiendo en darwinismo o te estás metiendo en evolución? Porque evolución y darwinismo es cosa diferente, ¿no? No, papá, es lo Sí, mismo. no, es diferente. Darwin es el padre de la evolución. Pero es que lo hacen ver siempre, y eso es lo que Darwin es el que lo populariza, o sea, sí ya habían ideas. Pero no era ni realmente un científico, él solo se fijó y dijo esto y esto. Buen punto. Hubieron más personas antes que hablaron acerca... Lo respecto. comentaron, pero nunca se hizo grande tampoco. O sea, él fue el que ¿Sacaron lo libros? popularizó. ¿Sacaron libros? Sí, pero aún así nunca se habló. O sea, la Iglesia Católica hizo, no me acuerdo en qué año, sacó a un chavalo de, ¿cómo se dice? Cuando Lo excomulgó. lo excomulgó y todo eso por sacar ideas evolucionistas y todo. Pero Darwin es el que lo populariza hasta la fecha. O sea, a Darwin se le da el crédito. El asunto es que él fue el primero que dijo, que dio la teoría y propuso cómo sucedía, ¿verdad? Digamos, en la isla Galápagos, que él estuvo allá, él vio a los pajaritos y dijo, mire, como esta misma especie de finches, no me acuerdo cómo es en español, pero los finches tienen picos más gruesos o más delgaditos dependiendo de lo que comen, y entonces ahí es una evidencia de que en realidad sí hay una evolución. Luego él vio hay un tipo de tortugas gigantescas allá, y dependiendo del área donde viven, tienen las conchas más grandes o de otra forma, y dice, mire, es otra prueba de evolución. Entonces ahí él empezó a deducir, ¿verdad? A sacar. Entonces, si hay cambios así, entonces eventualmente con suficiente tiempo, se van a transformar a llegar a ser algo más. Y él fue el primero que sacó el tiempo de hacer
básicamente todo el research para poder hacer el primer, lo de las ramitas, ¿cómo conexión. se llama? El árbol, El árbol no genealógico, pero El árbol de las... taxonomic tree. El árbol taxonómico, no sé. Árbol taxonómico. ¿Qué? Diga. No, pero es que, ¿cómo te diré? Darwin, o sea, él fue el famoso, pero ¿de dónde era Darwin? La cuestión es, No me acuerdo. La cuestión es que solo a él, o sea, los americanos, los anglosajones, solo cualquier idea buena que sale, aunque haya salido antes, los americanos, anglosajones, no sé cómo decirlo, se basan en esta persona, aunque otra persona le haya dicho antes o haya mencionado lo mismo o haya publicado lo mismo. Por eso te preguntaba yo, ¿vas a hablar de evolución o vas a hablar de darwinismo? Porque se conectan, pero no quiere decir que es lo mismo. Bueno, Porque una cosa es que Darwin no era ni científico, él era teólogo, o sea, titulado teólogo. O sea, no era ni científico, y habían científicos, biólogos y químicos que habían publicado cosas similares. La cuestión es que él hizo la conexión, es decir, o sea, tenemos que venir de un lado y que estamos evolucionando en lo que dijo Jonah. O sea, esto quiere decir que este cambio de aquí a este otro lugar es evolución. Eso fue lo que él se fijó y lo publicó, y en eso fue lo que se fijaron. bueno, yo siento que en realidad no importa si fue el primero o no. La cosa es que hoy se conoce como la evolución darwinista. ¿Cuál? En realidad siento que hay que empezar definiendo evolución. Correcto. Hay varios tipos de evolución, como decía él. Hay algo que se llama microevolución, que son cambios de los organismos a través del tiempo. Y hay macroevolución, que es la evolución darwinista, digamos en este caso, o neodarwinista. Pero la microevolución no es que es específicamente a los cambios microscópicos en los organismos digamos, más pequeños. Pero eso afecta a lo macro, ¿no? Más o menos, espéreme. Si tiene usted una plaga de cucarachas en la casa, le echa insecticida, se mueren. Pero de aquí a 6 meses le echa el mismo veneno y ya no se mueren. Exacto, eso es lo que pasa en el restaurante. Donde yo trabajo no, de veras, pasa en el Sí, restaurante, sí. O sea, la compañía, no, Ya eso es no cierto. quiero ir al restaurante de él. No, todos los restaurantes, restaurante? Qué bueno que no sé todos los cuál es, ¿verdad? restaurantes, Porque- men. O sea, no, te digo, o sea, no es que las cucarachas, sino que cada vez que llega ¿cómo se dice? El pest control. Cada vez que llega tiene que llegar, que usaron, ¿verdad? tiene que llegar con un químico diferente, porque si no, no les pasa nada. Sí, de hecho, Jona me había dicho también que ustedes tienen diferentes tipos. Tenían en el laboratorio, tenían que estarlos usando como cada ciertas cada semanas. 3 meses se cambia el insecticida, porque aún con las bacterias se adaptan también, evolucionan, digamos. Así como el flu. Sí, así Porque como el flu, el solo flu que es eso es un caso un diferente. poco diferente. Okay, Porque eso hay tantos strains, se dice, tantas líneas de flu, de bacterias que dan todo el mismo síntoma, que por eso es que no se puede hacer una vacuna, porque son demasiadas. Y la que hay más auge este año, entonces de ese hacen la vacuna, pero ya el otro año va a ser otra, o va a ser O sea que por eso un es poco que a ciertas diferente. personas el flu, porque tengo entendido, no estoy seguro, cuando vas a que te inyecten el flu, la vacuna del flu, ¿es que te inyectan el virus o qué? Porque Sí, eso es lo que escuché yo. No, si le inyectaran el virus se enferma. Hay varias cosas. Una, pueden matar el virus con calor o algo así y se lo inyectan muerto. La otra manera es Por que eso inyectan- me da inyectan- calentura inyectan- cuando te dan eso, ¿no? no, porque ya no tiene calor, ya lo mataron y ya se murió. Ya no es, Pero mucha gente se enferma cuando le dan esa sí, inyección. Yo digo, porque el cuerpo reacciona como si fuera de verdad un virus. Ajá. Y a veces le da igual, ¿verdad? Pero Sí, por eso. si se tiene... La razón que uno se enferma es porque el cuerpo está combatiendo el virus ajeno. Sí, digamos, la moquera, los estornudos es la manera del cuerpo de defenderse del virus o de la Ok. bacteria. Ya si usted le da algo más grave, digamos, que se le llenan los pulmones de agua o algo por neumonía o algo, eso ya no es el cuerpo defendiendo, sino afectado por la enfermedad. Es un poco inyectaron. diferente. Pero la otra manera es que, digamos, agarran la bacteria o el virus y se le inyectan a un caballo y el caballo crea anticuerpos. Esos anticuerpos se lo inyectan algo más, casi siempre es caballo, cabra, no sé qué otro animal, iba a decir conejo, y luego se lo inyectan a uno, ¿verdad? Que sea algo un poco más parecido. Entonces ya lo que le inyectan son anticuerpos, ya no es el virus.
Eso que lo que Pero inyectan esas unos son anticuerpos las dos animal. cosas. Eso se usa mucho para medicamento antiveneno. Inyectárselo a un caballo y luego... Oh, o sí, a eso otro, es lo que hacen o con algo los más. venenos de las De las serpientes. culebras. Sí. Correcto. Pero con algunas bacterias también se hace. No sabía eso. Ahora, evolución, en el sentido más básico de la palabra, Bueno, quiere decir que las cosas cambian o se adaptan. Entonces, relativamente todo ser orgánico en este universo tiene la capacidad de adaptarse. sí. Ahora, la definición que utiliza Darwin o que populariza Darwin, entonces ya tiene relativamente como un significado o acarrea otras cosas que por mucho tiempo esa palabra no Tiene tenía. una base, se podría decir, en la experiencia que vemos todos los días, como las cucarachas, como las bacterias. Solamente que de llevarlo de microevolución a adaptaciones, digamos, es como el cuerpo humano, digamos, si usted se va a Bogotá, a una ciudad muy alta, le cuesta respirar porque no está acostumbrado. No, ¿a dónde es que le dan té de coca? Cuando se sí. va, ahí es, ¿no? Es rico. Y ¿cómo se llama? Pero el cuerpo se acostumbra porque empieza a generar más glóbulos rojos para que se pueda transportar mejor el oxígeno poquito que hay. Entonces, se podría decir que eso es un tipo de evolución. Correcto. Pero cuando usted regresa acá, unos meses después, regresó a la normalidad. Eso... Entonces eso no es evolución, sino que sería Sí, adaptación. pero ahí es donde hay que hacer la diferencia, porque aún en las bacterias, digamos, si usted usa el mismo insecticida, se acostumbran, pero después usted lo cambia el insecticida, el bactericida veneno. o lo que se use para limpiar el lugar y se empiezan a morir con el nuevo. 6 meses después usted regresa al anterior y se empiezan a morir otra vez. Se normalizan ellos. Sí, es en realidad, no es en sí una evolución, sino es una adaptación de algo que ya traen. Digamos, nosotros ya traemos cierto rango de variaciones para diferentes climas, digamos, aún en la piel, los colores de piel, todas esas cosas contribuyen, digamos, son resultado de adaptaciones que hemos tenido. Si quiere usar la palabra evolución, pues úsela. Nada más que de pasar de adaptación, de que mis antepasados tenían la piel más oscura o más clara o tenían más pelo o menos o lo que sea, a decir que de aquí a hace millones de años eran unas lagartijas, de ahí Correcto. ya está demasiado jalado el pelo, ya demasiado. Porque el problema, yo pienso que, digamos, de las cosas que dice Darwin, que muchas cosas tal vez tiene bases lógicas, el problema empezó donde empieza a decir del speciation, se dice en español, especiación, no Sí. sé cómo se dice, Ajá. user research en inglés. Pero el problema es esto, cuando él viene y dice que de una especie, después de años de evolución, esa especie puede evolucionar a otra especie completamente, es cuando ya es problemático. Porque, digamos, por años de años, una especie puede evolucionar porque relativamente todo cambia. Es que, digamos, todo está conectado, como por ejemplo los dinosaurios, cuando vivían aquí en la Tierra, tenían un oxígeno diferente, respiraban cosas diferentes. Si nosotros hubiéramos estado con los dinosaurios, nosotros no podríamos vivir porque nuestro cuerpo no tiene la capacidad de vivir porque todo era diferente. La cantidad de lo que expulsaban las plantas era diferente. O sea, el proceso que utilizó el mundo para oxigenarse. O sea, todo ha sido un proceso donde sí hay ciertas especies que pueden vivir y que van a florecer en ciertas situaciones, pero conforme el planeta va evolucionando, porque va cambiando, porque es un proceso que pasa y es inevitable, especies se van acomodando. Pero no quiere decir que una especie va a saltar de otra. Y aún en eso de que el planeta, yo más que el planeta evolucionando, yo diría se va degradando. Porque cuando va envejeciendo, pues se cambian las cosas. De hecho que por eso es que antes la gente en Génesis vivía 900 y tantos años. Correcto. Era un mundo completamente diferente en ese sentido. Ahora solo llegamos a lo que llegamos 80, 70, 80, ¿verdad? Los que más pueden un poquito más,
Primero porque Dios lo dijo así, a los 80, el 70, los más fuertes 80. Pero aparte de eso es por toda la contaminación y todo lo que sucedió después del diluvio. Se cambió completamente el clima y entonces de ahí en adelante empezamos a ver una baja de eso impresionante, ¿verdad? También creo que tiene que ver mucho, no sé, corríjanme, lo que dijo Dios respecto a trabajar la tierra. El pecado. Sí, más o menos, porque antes de Noé sí se trabajaba toda la tierra y todavía vivían 900 y tantos años. No, a lo que me refiero yo es que, por ejemplo, en la tierra Dios dijo, no me recuerdo en qué parte, 6 años trabajarás la tierra, porque dejará descansar y dejar descansar un año. Sí. Y cuando decía trabajar la tierra acuérdate que en aquella entonces era más que todo cultivo, ganado y todo eso. Entonces era de trabajar la tierra, sembrar y lo que sea. Y un año, o sea, no sembres y ahorrar o guardar en tus graneros para que ese año tengas. Sí, pero eso tiene una explicación naturalista, que es que la tierra necesita recargarse otra vez de todos los microorganismos que necesita para que después entonces pueda florecer. ¿Recuerdas la película del marciano? No, yo sé, yo te entiendo eso, por eso te digo, o sea, tal vez... Ya la vi. ¿Se leyó el libro? No, el libro no. El libro está mejor. Siempre es mejor los libros. Entonces lo que estaba diciendo yo es que tal vez eso tenga mucho que ver, aunque también científicamente es que también un planeta, ¿cómo es la cosa? O sea, la forma en que tú lo dices está más bonito de la que yo lo puedo explicar, que tiene la capacidad de mantener vida por cierto tiempo. Algo así. Sí, tú lo explicas mejor. Porque, el planeta Tierra, lo que pasa es que si uno piensa en todos los planetas que existen y uno ve la capacidad que tienen los planetas para tener vida, la verdad es que ninguno tiene. Por eso es que digamos, yo personalmente creo en Dios, porque este planeta tiene algo especial y tiene una fuerza sobrenatural para que la vida se mantenga. No solo se mantiene, sino que florece. O sea, pero se supone que el planeta Tierra empezó a crearse hace más de 4 billones de años y llegó a un punto donde su primera vida sucedió hace un poquito menos de 1.5 billones de años. Y de ahí se supone que evoluciona hasta este momento. Pero se cree que para que tenga vida, o sea, para que el planeta Tierra pueda mantener vida, se tienen apenas como menos de 1000 años. Porque vamos a llegar a un momento donde todo va básicamente a colapsar. Degradarse. Sí, algo así. Entonces que la atmósfera puede colapsar y entonces va a afectar el agua entonces el asunto es el planeta para poder tener una civilización moderna, donde nosotros tenemos los materiales necesarios, donde podemos sacar los metales necesarios para poder hacer carros, computadoras, chips y todo eso, porque se están agotando. Y esos materiales nosotros no podemos volver a agarrarlos. Entonces una civilización moderna que pueda tener acceso y que pueda utilizar todos sus recursos tiene un límite, y después de ese límite ya no vamos a tener los recursos. Algo así como Interstellar. Algo así como Interstellar, correcto, como la película. Y es cierto. Ahora, pero aún todavía nos faltan más recursos, lugares como en las profundidades del mar y cosas así, o sea, ¿hasta qué punto hemos llegado? Porque me imagino que hay muchos más recursos bajos del mar. Sí, también, pero usted sabe que el planeta tiene los metales que tiene gracias a explosiones de supernovas que pasaron hace millones de años, y son cosas que nosotros no vamos a poder agarrar si se gastan o se utilizan. Si se acaban. Y después los recursos fósiles que nosotros tenemos también tuvieron que pasar un proceso de años, y si se nos acaban ya no los vamos a volver a agarrar. O sea, por eso es que la gente vacila con lo del gas, y que si no creen en dinosaurios, y básicamente estamos echándole restos de dinosaurios al carro. Pero, o sea, sí estamos limitados. Ahora, por eso es que es tan fácil, digamos, si uno ve esta idea así del proceso de la Tierra, uno dice, claro, entonces las cosas evolucionaron. Pero no, porque si nos vamos al momento en que aparece el primer organismo vivo, no ha habido suficiente tiempo como para que si la evolución realmente existe, para que puedan pasar de especie a especie, no tenemos el tiempo. Yo leí un ejemplo muy, muy interesante que decía de que, digamos, si usted tiene un safe, una caja fuerte de 5 dígitos,
Si usted tiene una caja fuerte de 5 dígitos, eso quiere decir que usted tiene 100,000 combinaciones para poder abrirla. Si usted pone a una persona a que ponga, digamos, 10,000 combinaciones, tal vez esa persona puede durar 10 días, por ejemplo. Tal vez estoy exagerando los números porque no me acuerdo bien los detalles. Pero para que la evolución realmente exista del modo que se cree que existe, para que haya de los organismos más sencillos, de las bacterias más sencillas, a seres tan complejos como los seres humanos, con un cerebro del tamaño que lo tenemos, con la capacidad de crear computadoras, de crear aviones, de salir del espacio, es como que le pidieran a una persona que en esos 5 días que usted tiene para poder todas las combinaciones, que le digan, le doy 5 minutos para que intente todas las que pueda. Y en 5 minutos de 5 días usted no va a agarrar ni siquiera el 2% de las posibilidades, ni el 1%. Entonces es imposible si realmente fuera real. Bueno, yo tenía hoy, 4 problemas principales con la evolución, con la macroevolución. Con la macro. Porque ve que interesante, porque mucha gente piensa que la evolución al estilo Darwin es guiada por un proceso al azar. Sí, aleatorio. O sea, de que random. Random. Como la lotería, al azar. Pero hay muchas cosas que cuando usted ve las evidencias dice, pero ¿cómo puede ser esto al azar? Digamos, no sé si han escuchado de algo que le dicen the Cambrian Explosion. Sí. En español, la explosión Cámbrica, ok. Sucedió hace 530 millones de años, supuestamente. Bueno, la cosa con eso es que antes de eso, digamos, durante esa época se encuentran fósiles de la mayoría de los animales que hay hoy, de los tipos de animales. Antes de eso no. Antes de eso se encuentra algo de plantas, algo de bacterias, cosillas así, pero nada vertebrado, sí, nada complejo. Y estamos hablando que son complejo. De 530 alrededor de unos 490. Entonces están hablando que son apenas 40 millones de años donde todos los animales, desde lo más básico, evolucionan hasta la mayoría que tenemos ahorita en el momento. Pero el asunto con eso es que aparecen de repente. De repente. Y aparecen ya hechos. Correcto. No que se está de una lombriz, ahora hay una culebra. No, sino aparecen ya formados y enteros. Lo que no hay es los animales de transición. Ajá, están todos los huecos de la transición, no se encuentran. Sí, de hecho que ese fue en el libro de Darwin, él dice que ese es el dilema que él tiene. Uh-huh. Cuando ve los fósiles, no hay los fósiles que respalden su teoría. Ahora, hace 150 años él dice, la tecnología la vamos a tener para poder encontrarla. Y ya pasaron los años, nunca se encontraron. Y lo curioso es que ahora, ¿saben quiénes están descubriendo todos los fósiles? Los que están buscando petróleo, ¿verdad? Y no hay. Digamos, sí es muy curioso porque yo escuchaba a alguien decir, un científico evolucionista, que decía que el problema es que como que tuviéramos una película, ¿verdad? Y o sea que las películas son con frames, con fotos. Ajá. ¿Verdad? Que de cada 100 fotos solamente tenemos una. Sí, de cada 100 o cada 1000 fotos solo tenemos una. Pero si usted le agarrara solo una de cada 1000 cuadros o de cada 100 cuadros, al final usted no entiende la película. Correcto. Entonces él dice, para que algo se fosilice se requiere algo tan preciso que muchísimas especies no se fosilizaron. Y pues claro, él tiene en eso razón. Pero el problema es que es tan conveniente que solo ciertas especies son las que no se han fosilizado. Digamos, se mencionaba que solo, digamos, especies como cangrejos, que tienen una cáscara dura, cosas así son más fáciles de fosilizar. Y decía, seguro es que lo demás no se fosilizó. Esa es la excusa que dan hasta ahorita. Sí, pero se han descubierto, digamos, en la China hay secciones completas de roca que se han descubierto en este siglo. Hay otra que se llama The Burgess Shale en Canadá, donde se encontraron montones y montones de fósiles, hasta de embriones de animales acuáticos.
o sea, de tejido suave que Tejido en suave, teoría sí. no se deberían fosilizar. Se encuentran en las venas hasta con sangre. Ajá, hasta todo, con no sangre. deberían fosilizarse, correcto. Y esto es tan impresionante, primero para ellos, que se haya encontrado todo este montón de cosas, y de animales que ellos pensaban que no se fosilizaron, y aún así son animales enteros, o son embriones, o tienen ya su plan, el cuerpo hecho, ¿verdad? No es en partes, no es animales intermedios, se podría decir. Aparte que Darwin habla de que la selección natural solo selecciona lo mejor. Y pues sí, pues eso lo vemos hasta ahora, que solo se selecciona lo mejor o ciertas características mejores. Digamos, no en un siempre lugar tampoco. No siempre, pero digamos en general. En general, lo más básico. ¿Cómo sería? No todo se apega a la regla, hay excepciones, pero en general así es. Digamos, en un pueblo, hace tiempo de morenitos, descubrieron que habían un montón de niños albinos, que cómo es que tantos niños albinos en ese pueblo, cuando el ser albino es un problema en África y en lugares calientes porque se queman con el sol. ¿Cómo es que tantos niños albinos? ¿Verdad? Y ya cuando se va investigando la situación es que los poquitos albinos que habían, dos o tres no podían ir a trabajar. Y cuando todos se fueron donde andaban de trabajar, él se ocupaba con las muchachas, ¿verdad? Y entonces no era lo mejor para el lugar donde vivían, pero para ellos sí, ¿verdad? Entonces así se ve cómo se selecciona algo que tal vez no sea ideal, pero de una manera por debajo. Correcto. La cosa es que, digamos, el murciélago supuestamente empezó con un ratón y que llegó eventualmente a volar. Pero usted piensa en un ratón que en realidad el murciélago son las manos, digamos, las que se hicieron grandes para volar. Si las manitas se van haciendo más grandes, va a haber un momento del ratón donde no puede ni caminar ni puede volar. Y ahí no hubiera sobrevivido. Hay ciertas cosas que en la ciencia se le llama irreducible complexity. Correcto. Complejidad irreducible. Que no puede tener usted algo, o sea, es todo o es nada. Como por ejemplo, empezando en los humanos, como la coagulación de la sangre. Usted no puede no tener nada de coagulación y sí tener sangre, porque se va a morir. O empezarla a desarrollar lento. No se puede, porque las primeras personas se van a morir. Uh-huh. Y aunque es imposible, se ocupa hacer sangre con maneras de coagular desde el principio. No puede haber nada intermedio. Entonces, pues eso es como diría, un obstáculo gigantesco. ¿Cómo se explica eso? Sí, eso de la complejidad irreducible se dice. Hay montones de ejemplos uh-huh. que son problemáticos para la idea de la evolución. Exacto. Otra de las cosas, digamos, es que desde lo más básico, cuando, digamos, los expertos en evolución explican todo relativamente muy complejo, pero también utilizan muchos términos que sería lo mismo si dijeran Dios fue el que tomó la decisión, porque utilizan mucho la palabra chance, que es por coincidencia, sí. Todo eso, pero o sea, ¿quién es el que toma control de esas coincidencias? Otro de los problemas es, digamos, ¿cómo es que funciona la evolución? ¿Funciona por individuos o por manadas? Porque científicamente se cree que para que una especie evolucione a otra, tiene que ser un proceso de muchos años, pero es la manada entera la que evoluciona, no el individuo. Pero entonces, ¿cómo usted explica que, digamos, en 100,000 años, en el mismo season salga un macho con una hembra con las mismas mutaciones perfectas como para que den el salto a la siguiente especie? El problema del masculino y femenino, que en el micro no es problemático, porque muchísimas bacterias y virus y cosas así son asexuales, entonces ya sea utilizan el lado, o no necesitan pareja o cambian de posición, pero en el macro eso no existe.
Sí, exacto. De hecho que de que eso que se menciona, de cambiar una especie a otra, se puede, pero no como lo estamos imaginando. Digamos, los perros, ¿de dónde vinieron? De los lobos. Okay. Entonces, sí se logró pasar de una especie a otra, pero ¿fue por evolución? No, fue por inteligencia de la gente. Inteligencia humana. No ha habido evolución de una especie a otra a menos que sea por inteligencia. Pero dígame en dónde está escrito que es realmente una especie. Los científicos no se ponen de acuerdo. Sí, Hay científicos que creen que los lobos y los perros siguen siendo una misma especie. Es más, hay científicos que dicen que hasta las focas con los lobos, con los osos, están adentro de su misma especie. O sea, bueno, el cambio no especie, sería other kind, que sería un kind. Pero mi punto es eso, o sea, no hay una decisión universal de la especie, que esa especie donde se cambia de una de la otra, porque hay diferentes opiniones. Entonces, digamos, yo entiendo de lobo a perro, pero es la domesticación del animal, pero o sea, genéticamente pero es siguen casi lo siendo mismo. canes, Sí, son caninos. Correcto. No, tigres, gatos. Sí, de hecho que usted puede cruzar un león y un tigre y sacar un ligre. Correcto. Hay ligres en diferentes lugares, o un caballo y una cebra y sacar Una casebra. es- No sé. yo no me iba a Un decir ceballo. cabra. Sí. Pero Una no- cabra. O un burro y Ese un va a ser- caballo. Bueno, con una yegua, porque Perdón, con una yegua, Ajá. sí. Y salió una mula, pero el ligre, la cebolla, ¿cómo dijiste? La ceballo, El ceballo, el la ligre, casegra, la mula no se pueden reproducir. Entonces, hasta ahí llegó la evolución. Correcto. ¿Por qué no se pueden reproducir? Sí sé Son- que no se son- pueden son reproducir, estériles. pero ¿por qué? Oh. Sí, yo no sé la razón específica tampoco, pero son estériles. ¿Quiénes son estériles? Las casebra. combinaciones, digamos. Las combinaciones entre especies. Si usted agarra un caballo y una cebra, Que el una hijo cabra. de esos dos no puede reproducirse. Y lo mismo pasa cuando usted agarra... O sea que las mulas son... ¿Cuál fue el otro ejemplo? Y hasta ahí nomás llega la familia. Ajá, hay que cruzar otro burro con otra yegua y sacar otra mula. ¿Y siempre va a ser mula? No hay, puede decir así, mulo. O sea, es en serio, no estoy bromeando. O sea, siempre va a ser una mula no, es en serio. No, de hembra. O es mula macho o mula hembra. Pues no importa porque no se puede reproducir. Yo no sé. solo Yo se pienso, dice yo pienso que salen, mula, yo no pienso que sé. salen los dos. Hay burras. Sí, burras sí hay, claro. Burra sí hay. Ajá. No, pero Y hay- digo, y hay mula, yeguas. mula sí. Y hay Pero, Mula- caballos. pero entonces sí se Burros y burras sí hay, caballos y yeguas. ¿y asnos Pero- y asnas? Sí. O sea, caballo y Es lo caballa mismo hay. que burro. Gracias. Pero Sí. entonces, ¿qué? ¿Solo sale género, like, hembra? Cuando por decir algo, se mezcla la yegua y el burro. No sé, pero sí, aunque salga masculino, son infértiles. No, pero siempre se le da el mismo Pero lo mismo nombre. también A con eso los me perros. refiero. ¿Mula? No, ¿verdad? No, porque son razas de perros, no son especies. Es que ese es el problema. El problema es que no hay una opinión universal de dónde se hacen las divisiones. Ahora, hay ciertas clases de perros, como los bulldogs de las cabezotas, que de no ser por la intervención humana no podrían nacer porque la cabeza no pasa por la mamá. Entonces tiene que ser por cesárea huevo. Pero ¿De últimamente dónde sale el primero, entonces? ya se ha logrado hacer de la cabeza más pequeña, entonces ya están empezando. Pero hace unos 10, 15 años no se podía. ¿Nunca han cruzado así como un perro y un gato? No, No eso se puede. No No se sale puede. nada. De hecho que el espermatozoide y el óvulo están diseñados para que no se pueda. O sea, sí tiene que estar complementado en serio como para... De no la misma solo familia, por decir Vea, algo. como por para ejemplo, fertilizar, sino para que continúe. sí, como por ejemplo con las plantas. En primavera hay polen de todas las plantas de hace por haber al mismo tiempo, pero el polen de naranja llega al árbol de naranja, a otro árbol de naranja y lo poliniza. Ningún otro polen puede. Tienen diferentes formas, diferentes estructuras, todo diferente para que solamente se fertilice entre naranjas. Ok, y aquí entramos entonces a un problema. ¿Cuántos problemas ha dicho usted ahorita? Uno. Uno, ok, yo quiero decir otro.
el problema de la información del ADN. Sí, ¿Usted lo tenía? Sí, ese es el número 2. Okay. Bueno, ese es el cuarto tenía. El cuarto, ok. Pero sí, la información. Que es un problema gigantesco. Entonces, calza como este ejemplo, digamos, de la polinización, que uno podría decir que es una molécula más sencilla que tal vez un animal, ¿no? Pero que de todas formas la información es específica. O sea, la evolución tiene que ver cómo hace para explicar de dónde el ADN consigue su información. No, es más que eso, más que de dónde saca la información, es de dónde surge la información del todo. El ADN es información, es un código. Digamos, si usted se encuentra en la playa, va caminando, un corazón que dice Juan ama a María, usted no dice, uy, qué impresionante cómo las olas hicieron esto, y correcto, cómo el viento y el clima logró hacer esto, ¿no? Usted dice, alguien estuvo aquí, porque lo que usted está viendo es un código, es algo con información, rico en información. Juan ama a María no son Juan y María, son símbolos que representan otra cosa que conllevan una información. Y que alguien tiene la capacidad de interpretarlo. Y que hasta ahora no hay ni un solo caso donde surja información sin haber sido resultado de inteligencia. Siempre toda la información que usted encuentra, una inteligencia la hizo, como la computadora. El software de las computadoras es a través de un ser inteligente, en este caso el programador o el codificador, que hace el código. Si el ADN se sabe que es un código, porque cada cosa representa otra cosa, tiene que venir de inteligencia. ¿Qué otro caso en la naturaleza hay? No hay ninguno. Toda información, aún en las pinturas en las paredes de las cuevas, usted sabe que fue alguien, porque es un símbolo, es algo que conlleva información. Correcto, y ahora hay uno de los problemas, como la segunda ley de la termodinámica, que dice que todo va de un punto de orden a desorden, contradice la idea de la evolución, porque la evolución, a diferencia, va de nada a orden. Ahora, mucha gente lo defiende diciendo, si usted tiene un método de energía, porque no solamente de ir de orden a desorden, es el gasto de energía, todo va de un punto de más energía a menos energía, entonces se puede representar de más orden a menos orden. Ahora, si usted tiene algo independiente que está alimentando energía a tal ecosistema, a un planeta como el Sol, que está alimentando energía al planeta, entonces la gente dice, ahí se hace reverse, se le da vuelta al asunto, pero no necesariamente, porque la termodinámica, digamos, uno de los ejemplos que yo vi es si usted tiene agua con, digamos, escarcha. Y usted ¿Qué es escarcha? Imagínese agua con unas estrellitas de papel brillante. Glitter. Yo pensando en hielo. Yo también. Escarcha. Porque cuando cae, cuando todavía no es nieve al principio, se llama escarcha. Ah, sí. Ajá. Bueno, digamos glitter. Okay. Ahora, si usted pone energía externa, que es, por ejemplo, digamos, mi dedo dándole vuelta al vasito, va a agarrar una forma, la escarcha o el glitter va a empezar a agarrar una forma bonita y todo eso. Pero eso nunca va a significar nada. O sea, no hay un modo directo donde eso pueda tener información que pueda representar algo. Entonces, la energía externa alimentando un ecosistema, un planeta y todo eso, no es razón para poder explicar de dónde rayos sale la información. No solo eso, sino que el ADN tiene una dependencia a lo que son las proteínas. Relativamente, las proteínas lo que hacen es agarrar la información del ADN para construir. Pero si las proteínas no tienen ADN, las proteínas no saben qué hacer. Pero ahí está igual que la gallina o el huevo, quien vino correcto, primero, ¿verdad? Porque el ADN son códigos para formar proteínas. Correcto. Y las proteínas son las que interpretan el ADN para hacer el proceso de formación. Entonces, ¿cuál vino primero? Y, o sea, no hay. Una solita no sirve para nada. Aparte que esas dos cosas juntas, con lo que vemos, digamos, con la evolución, se puede hacer ciertos cambios, pero cada vez que usted quiere un cuerpo nuevo, un plan de cuerpo nuevo, digamos, que ahora en lugar de tener una cáscara, ahora tenga los huesos por dentro, se ocupa una inyección de nueva información.
de dónde sale esa nueva información, de dónde vino en la primera bacteria. Y es nueva información compleja, o sea, no es que son, porque digamos, uno podría ver el ejemplo de los programas de computadora. La gente hace un código y el código es extremadamente gigantesco. Y usted puede venir y poner un 1 aquí, otro 0 aquí, un 1 aquí, otro 0 aquí, y usted puede meter unos poquitos, van a echar todo a perder. Para poder hacer cambios así, o sea, se ocupa relativamente una obra maestra, un Hamlet nuevo, o sea, un Romeo y Julieta, ¿entiendes? O sea, tiene que ser perfecto. Sí. No es como por chance 2 cositas entraron en los bloques del ADN y ya, ¡pum!, toda vuelta y se hace una nueva especie. Es como en la computadora, como es él. Si usted tiene todo el código y usted se le da a un chiquito de 5 años y le dice, escriba algo ahí, ¿se lo va a mejorar o se lo va a arruinar? Se lo va a arruinar. Cualquier programador le va a decir, ¿cuánto más una máquina se podría decir tan compleja como nosotros o como cualquier especie de cualquier animal? De hecho, que esto de información, si no pensamos que un ser inteligente hizo este código, no hay manera de que la evolución explique de dónde sale toda esta información, porque es que es información. Aún Bill Gates dijo, el código de ADN es como un programa de computadora, pero muchísimo más complicado, porque el ADN no es como la computadora que se lee ceros y unos así, sino que primero tiene 4 bases, son 4 letras, y aparte de eso están los genes, y se pueden leer al derecho y al revés. Si usted lo lee al revés, da un código diferente que si lo da para allá. Y luego está la epigenética, que ese es otro de los problemas con la evolución. Que aunque usted le cambie, aunque usted revuelva todo el ADN, no va a cambiar la estructura del animal o del organismo, a menos que también haya cambios radicales en la epigenética. Que la epigenética es información genética que no está en el ADN, sino que son informaciones que resultan de la forma tridimensional que agarra el ADN. Y esa información da otro tipo de información, o información genética que está en las membranas de las células ¿verdad? Que no está en ADN, está en proteínas, está en otras sustancias. Imagínense, información genética en sales y azúcares. ¿Quién se le va a ocurrir en algo semejante, tan genio, y que se haga todo al azar? Dios mío, se ocupa mucho más fe para ser ateo que para ser cristiano. Eso son como claves tras claves, ¿verdad? Correcto. O sea, una cosa no se puede mover a través de que una... No se puede mover sin la otra. Bueno, me da mucha gracia, no sé si han visto, había una serie en la televisión ahora, en Netflix, imagino que se llama Cosmos. Uy, sí, a mí me encantó. Sí, solamente que me da mucha gracia, porque bueno, los efectos son buenísimos y todo, sí, pero los saltos en suposiciones que me dan tantísima gracia, digamos, dice, y estas primeras bacterias pasaron esto, digamos, dice, y ellas estaban en el mar ahí, no sé qué, y luego desarrollaron la capacidad de ser un poquito sensibles a la luz. Entonces se bajaban cuando venía la luz, porque toda la radiación ultravioleta la dañaba, y en la noche volvían a subir a la superficie para lo que tenían que hacer. Y luego de ahí empiezan a ver y de ahí se fueron desarrollando estas células más cerquita y fueron más sensibles a la luz cada vez, y después se desarrolló el lente. ¿Cómo que después se desarrolló el lente? ¿Dónde está ese brincototote, verdad? Sí, correcto. Pero lo hacen así como suposición. Luego otra cosa que me llama mucho la atención es que en el título, cuando se habla de la descripción del programa, ponen el universo con mayúscula. Cada vez que dice el universo está con mayúscula. Y yo, mira, no quieren reconocer a Dios, pero necesitan un Dios. Y han escogido que el universo sea ese Dios que crea todas las cosas. Y ahora lo ponen en mayúscula. Yo pienso que el problema es que ellos, el problema es que tal vez por una decisión moral no quieren tomar a Dios como parte de la ecuación. Pero yo siempre he pensado que es importante ver la idea como la ecuación. Por ejemplo, un ejemplo tal vez sencillo y tonto. Imaginémonos que a Tony lo ponen a cuidar la casa de alguien que se va de vacaciones por una semana. Y Tony va todos los días a chequear que todo esté bien, pero el primer día se da cuenta
que en la mesa había un plato de comida y que estaba vacío y todo, y el trasto sucio y todo eso. Entonces él lo limpia y va y lo guarda. Ya cierra la casa, al día siguiente viene, el plato de comida está ahí también. Fantasmas. Entiende, o sea, con este poquito de información uno podría pensar un montón de cosas, pero por la falta de elementos en la ecuación uno no puede llegar a nada específico. Ahora, digamos que en las noticias está saliendo que homeless se están metiendo a robar a las casas, entonces ya usted le da una idea de que esto puede ser lo que esté pasando, pero no hay modo de comprobarlo, de no ser hasta que usted se vaya a dormir ahí toda la noche. Elementos en la historia pueden hacer que las suposiciones sean diferentes, y la ciencia no quiere meter a Dios en la ecuación, entonces ellos tienen que buscar otras razones, pero la razón usualmente es fantasiosa, no tiene bases, pero no les queda de otra más que seguir utilizándola. Entonces, o sea, ¿cómo se puede llegar a algo concreto si ellos definitivamente no quieren ver a Dios como parte de la ecuación? Entonces ellos nunca van a poder llegar a tener, verlo del modo que uno lo ve, porque uno sí tiene a Dios como dentro de la ecuación. De hecho que por eso me da mucha curiosidad porque la gente opina o así cuando la Biblia y la ciencia se contradicen, porque la ciencia dice tal cosa, pero en realidad la ciencia no dice nada, son los científicos los que dicen las cosas. La ciencia no dice nada. Podemos ver lo mismo, las dos personas, y usted por su manera de pensar lo interpreta diferente que como lo interpreto yo. De hecho, que si yo dibujo una cosita así, un 2, se podría decir, yo hago un 2 en un papel, yo le digo, mira, un 2, pero yo le pregunto a usted y él dice, it's number 2. ¿Verdad? Son palabras completamente diferentes con el mismo símbolo, pero por su trasfondo y el mío lo interpretamos diferente. En el caso, sí, nosotros vemos el código de ADN y que toda la vida en este planeta tiene su ADN, y un científico que cree en la evolución dice, mira, eso es prueba de que todos tenemos un ancestro, que tenemos el mismo ancestro, que todos venimos de una sola criatura, una sola bacteria. Yo puedo ver eso mismo y decir, mira, todos tenemos ADN, quiere decir que todos venimos de un solo creador. Pero todo depende de mi manera de ver las cosas. En realidad la ciencia y la Biblia no se contradicen, lo que se contradice es la filosofía detrás del científico. Correcto. Por eso, digamos, una de las cosas que hace que la evolución tenga mucho peso es el hecho de que hay varias especies que tienen elementos entre ellas que son similares y que tal vez tienen la misma función o tal vez ya no tienen una función específica, pero se lo encuentra en diferentes lugares. Pero es que me da mucha gracia aún eso que dice que no tiene. Si fuera algo al azar, encontraríamos montones y montones de partes, de órganos, de cosas que no sirven de nada. Correcto. Pero no se encuentra así, aún con las cebras, que todavía no se descubren para qué es lo blanco y lo negro que tienen, para qué son esas rayas. Ninguno dice, es solo al azar, sino que todavía están buscando para qué son. Aún científicos que no creen en Dios. Entonces, si saben que tiene que tener un propósito, pues ¿quién le puso ese propósito? Es que tiene que haber algo más, pero no lo quieren ver, prefieren ver que es el universo que se inventó eso. Ahora, el universo siempre hace las cosas por chance aleatoriamente, pero digamos, uno que cree en Dios, uno dice, bueno, Dios como creador hace diseños y si diseños le gustan, los va a utilizar en diferentes lugares como cualquier otro humano. Es exacto, es como la función, digamos, usted ve que hay los carros deportivos, hay camiones, hay trenes, todos tienen llantas, todos tienen motor, todos usan combustible y nadie se le ocurre decir, mira, el tren evolucionó del carro de carreras. No, correcto. Iba a decir, pero todos tienen llantas, todos tienen motor. Sí, pero es porque todos sirven para la misma función, entonces tienen partes similares. El diseño va a ser usualmente relativamente entonces, parecido. Si Dios puso diferentes diseños para diferentes cosas, van a tener diseños parecidos, van a tener un plano parecido, solamente que específico para su función específica. Cuando usted escucha cosas en la televisión, algo así, supuestamente, científicas, me da gracia cómo no pueden evitar usar la palabra diseño o evitar usar la palabra, digamos, estaba viendo algo
de las flores, de cómo los insectos polinizan las flores y ayudar a reproducirse y toda la cosa. Dice, pero en los bosques de las montañas más altas, a los insectos les cuesta mantener el calor y por lo tanto esas flores no se podían polinizar bien. ¿Cómo se resolvió el problema? Con colibríes, pájaros suficientemente pequeñitos que tuvieran calor interno, que pudieran estar a temperaturas más frías. Decía yo, ¿cuál problema se solucionó? ¿Cómo sabía la naturaleza que había un problema? ¿Y cómo es que las flores sabían buscar otra solución? Correcto, ellos lo están viendo, pero lo ignoran, o sea. Sí, no de cómo se va a solucionar algo al azar. Un problema, si yo tengo un problema y lo dejo ahí al azar, no se va a resolver. Hay que ponerle inteligencia para resolverlo. Eso es el supuesto problema. Yo creo que Dios cuando creó las flores, creó los animales, ¿verdad? Y ya estuvo. Y ahí venía todo lo que se necesita. Siga con la lista, faltan 2. Ya casi, no, ya hablé de la epigenética, que eso es algo, ¿verdad?, que es más que la genética. Y la otra es las mutaciones en sí. De que para yo causar o para que haya una mutación en la forma del cuerpo de una criatura, tiene que suceder esa mutación, tiene que ser grande y tiene que suceder al principio del desarrollo. Apenas se está desarrollando en el huevito o donde sea. Tiene que ser suficientemente grande para que haya una transformación en el cuerpo del animal o de la criatura y que los hijos lo vayan a heredar. Si sucede después, ya está el cuerpo desarrollado, ya no afecta. Pero en todos los experimentos que se hacen de hacer cambios significativos, al principio resulta en que el embrión se muere. Y lo curioso es que cuando intentan hacerle cambios, el embrión hace esfuerzos extraordinarios para continuar con el plan original. Y si no logra, se muere. O sea que prefiere morirse a cambiar, igual que alguna gente que conozco. Pero, imagínense que hay hasta este tipo de protección en contra de cambios significativos en el plan y en la forma. Alguna gente dice, no, pero se ocupan millones de años o millones de generaciones o lo que sea. Pero ¿en cuánto tiempo se reproduce una bacteria? En media hora, digamos, o en una hora, o depende de la bacteria. Pero entonces, si se reprodujera en una hora, ¿cuántas generaciones de bacterias tiene usted en un día? Por lo menos 24 generaciones. Tataraí, no sé cuántas veces nietas, ¿verdad?, que va a tener en un solo día. Y los científicos han estado experimentando por más de 30 años en bacterias. O sea, ¿cuántas generaciones de bacterias tienen? Y todavía siguen siendo bacterias. Después de años en edad bacteriana. Y todavía siguen siendo bacterias. No han logrado evolucionarlas, nada. De hecho, el único tipo de evolución que se podría ver es hacia atrás. Usted puede agarrar un pastor alemán y transformarlo en un poodle en unos cuantos años. Pero eso es pérdida, usted está perdiendo información genética, no está añadiéndole nada. Thermodynamics. De hecho, que hace unos años salió una noticia de que hay una persona, o varias, no sé, que son inmunes al SIDA. ¿Sí? ¿Okay? Que son inmunes al SIDA. Y mira, estamos evolucionando. ¿Por qué es inmune al SIDA? Porque la célula de ellos no tiene en la membrana el lugar donde la célula del SIDA se pega, sino que perdió esa información y logró algo bueno, pero de todas maneras fue una pérdida. Fue como para atrás. Es vacilón que los científicos aceptan que hay mutaciones que son beneficiosas también. Sí. Usualmente uno pensaría que son... Pero no hay ganancia de información nunca. Va para atrás. Eso quiero que me quede claro, eso de la mutación. O sea, que para que haya una mutación real, tiene que ser al principio, por decir así. No, real siempre hay. Entonces, mutaciones son cambios, ¿verdad? Digamos, alguien con síndrome de Down es una mutación en el embarazo, ¿verdad? Ustedes han visto en las noticias noticias lo que se refiere es que... No, estaba hablando lo que él estaba diciendo. Que tenga... Porque para que haya una mutación es lo que dijo. Beneficiosa. Estás hablando de mutación beneficiosa. Sí, porque en realidad la mayoría de 99% de las mutaciones son malas. Negativas, en y realidad matan al embrión. No, entonces no entendí. Pregunta. Sí, eso quiero hacer. Porque lo que explicaste fue que para que haya una mutación tiene que ser
desde el principio. Bueno, que haya una mutación suficientemente grande para cambiar la forma del cuerpo de ese organismo. O para cambiarlo por completo, sería. Sí, digamos, de agarrar una mosca y transformarla en cucaracha. Ok. Ok, que es... Eso es lo que yo no entendí. Ok. Entonces, tiene que ser una mutación suficientemente grande para que haya un cambio tan radical. Y tiene que ser muy al principio, antes de que el cuerpo esté formado, para que se pase a la siguiente generación. Pero siempre que haya un cambio tan grande al principio, el embrión se muere. Claro. Y si hay una mutación que sucede después, no es tan radical y no se pasa a la siguiente generación. Digamos, con todos los experimentos que han hecho con fruit flies, las mosquitas de las frutas. Las frutas. Al final de todo lo que el experimento se obtienen, terminan con 3 tipos de moscas. Moscas normales, moscas deformes y moscas muertas. Pero siguen siendo moscas. No hay ninguna que ahora sea hormiga, no hay ninguna que ahora sea algo más. Entonces, lo que estaban explicando es que, por ejemplo, los niños o las personas con síndrome de Down son mutaciones, porque hubieron cambios en su información de ADN al principio. Uh-huh. ¿Qué otro tipo de mutaciones hay que se ven así, por decir algo, que se ven a diario? Digamos, la gente que, digamos, como decíamos, la gente albina, que no tiene ningún ¿Eso es mutación color también? en la piel, es una mutación. Pero todas también, las enfermedades básicas también es una también. pérdida. O sea, todas las mutaciones que hay, que se ven, Todos son los cánceres. pérdidas. El son cáncer, mutaciones. los cánceres son mutaciones de las células, que de hecho que las células tienen protección contra el cáncer. La célula prefiere suicidarse que convertirse en cáncer. Pero cuando esa protección se elimina, entonces se comienza un cáncer. La vez pasada le enseñé a Andrés, no me acuerdo si fue un artículo, una foto o algo, pero de un hombre que parece mono, que tiene pelo parece mono. ¿Esa también es una mutación? Sí, por supuesto. Sí. Una mutación es un cambio. Pero eso se pasa a la siguiente generación también. Algunas, pero no todas. No todas, en realidad no todas las mutaciones se pasan, pero la cosa es que para que la evaluación sea cierta no solo tiene que haber mutaciones, sino mutaciones beneficiosas, y ese es el caso. La mayoría de mutaciones son malas, son negativas. Ok, ahí te voy a meter otra vez otra pregunta, sorry. ¿Una mutación buena que ha habido? Como por ejemplo esta, la que le menciono yo, o digamos, hay gente personas. que es inmune a la malaria. Okay. Pero en todo caso se pierde información, Pero estás diciendo, ¿no? El asunto con la gente que es inmune a la malaria es sí, se puede decir por casualidad, pero en realidad no es bueno, se podría decir. Hay un tipo de anemia que es porque la formita de las células de la sangre está mal. En lugar de tener formita redonda, como una dona, tiene forma como de luna o como de algo medio... Elíptico, por decir algo. ¿Ah? De una forma diferente. Una forma diferente que hace que las células no puedan rodar bien por las venas, y entonces mucha de esta gente se muere. Si usted tiene sickle cell anemia, que así se llama por la forma que tienen, mucha de esta gente se muere en la infancia. Pero si usted es portador, y es lo curioso, digamos que yo me caso con alguien que tiene que el papá fue un portador, o sea que solo tiene, para muchas enfermedades se ocupan 2 genes, dos cromosomas, 2 genes que tengan el mismo efecto, ¿okay? Entonces, y entonces el niño nace con esta enfermedad. Por eso es que casarse entre familia es tan riesgoso. Y vea ¿verdad? qué vacilón, que se han hecho estudios donde las personas usualmente se atraen a otras personas que tienen el ADN más diferente al suyo para evitar mutaciones. Ajá. Entonces la atracción usted ve más atractiva a personas que es como que usted tiene un sentido que puede relativamente, usted relativamente puede oler o ver o sentir o percibir el ADN de la otra persona, porque entre más cercano sea su ADN hay menos atracción o posiblemente, y eso es como un mecanismo de defensa. Bueno, pero la cosa es que estas personas, si tienen el 50% de la sangre defectuosa y el 50% buena, son inmunes a la malaria, porque el virus de la malaria no se puede pegar bien a una célula defectuosa. El problema con esta gente es que no puede
¿cómo se dice? Procesar bien el oxígeno, porque no toda la sangre está buena. Entonces, Están enfermos en todo caso. Sí, tienen Se van a morir ventaja en una cosa, pero no los ponga a correr mucho porque no lo van a hacer. Entonces, aparentemente es algo bueno y esa evolución ya no les afecta la malaria, pero ahora les afecta el correr, ya les afecta otra cosa. Entonces, en ese caso tampoco cabe en ese tipo de personas lo que es ¿cómo es que dije? La adaptación. La mutación beneficiosa. No, la adaptación. Por ejemplo, digamos que yo, por ejemplo, si yo quiero tener una buena resistencia física o algo, yo me pongo a correr y poco a poco voy a agarrar resistencia física, ya no voy a correr 1 milla, voy a correr 2. Entonces yo me estoy adaptando a mi, por decir así, a mi estilo de vida, que ya voy a correr 3 millas y después voy a correr una maratón de 25 millas. No es un gran ejemplo de adaptación, pero, Es una buena pregunta. Pero si en este caso, este tipo de personas que no pueden procesar bien el oxígeno, mencionaste, ¿no? Y que ese es el problema de ellos, no pueden, o sea, no se adaptan a un tipo de vida así. Es que el problema no es que se adapta, porque el cuerpo sí produce más sangre, igual que con nosotros, solo que la sangre está defectuosa. Entonces, la sangre no circula bien. Y como el hígado está programado para matar la sangre que no sirve, La mata casi toda. Exactamente. Y entonces, el hígado tiene que trabajar de más y ahí se afecta a otra cosa. Y la persona empieza a producir más sangre y está produciendo la sangre mala, no le sirve. Entonces, al fin y al cabo, tal vez mejore un poquito, pero ¿qué va a poder mejorar si el cuerpo no está funcionando bien? Y esto es increíble porque uno podría agarrarlo al punto básico, digamos, de la evolución, en donde se le da una idea de que son cosas sencillas, pero es extremadamente complicado. O sea, el cuerpo humano es extremadamente complicado. O sea, todas las cosas tienen que funcionar de un modo increíble. Es más, para irnos a lo sencillo, la bacteria E. coli tiene, yo lo tengo aquí, tiene de 4 a 5,000 tipos de proteínas diferentes, que todas tienen que trabajar entre ellas para hacer que la bacteria funcione, una sola bacteria. Ahora, nosotros como humanos, es increíble. Y los científicos esperan que uno entienda que el asunto es sencillo. Digamos, hay un ejemplo que se daba, que es, digamos, el de poner a un mono a escribir por toda la eternidad, y que dicen que en cualquier momento puede llegar a escribir Hamlet completo si tiene todo el tiempo suficiente. De puro chance, en cualquier momento tiene que estar dispuesto no solamente a poner hola, mi nombre es Monkey, sino Hamlet completo, o Moby Dick, o la Biblia. ¿Entiende? Pero, o sea... Eso sería casualidad, estás mencionando. Pero el ejemplo es muy bonito. Sí, pero en ese caso habría muchísima información que no sirve de nada. Correcto. Mucha chatarra en el medio. Que los científicos pensaban que mucha de nuestra ADN es chatarra. El junk DNA. Pero en realidad no es junk, no es basura, sino que todo tiene su propósito. Todo. Y lo interesante, como decía, no solo para adelante y para atrás, sino que a la mitad de una palabra del ADN comienza otro gen y termina allá. Es un código complicadísimo. En estos días salió una noticia de que hicieron la primera bacteria sintética. Y eso es simplemente que pudieron eliminar genes hasta dejar solamente los necesarios para que se mantenga la vida de la bacteria y no se muera. Y son creo que son 237 o 400, entre 200 y 400 genes, que son nada comparado a todo lo que los demás organismos tienen. Y aún así los científicos dicen, y de todos esos 200 y tantos genes, no sabemos para qué son 1/3 de todos ellos. Sí, y las noticias o los anuncios se hacen de que lograron crear una célula o un organismo sintético. Yo me acuerdo cuando hace como 6 años salió lo mismo, de que lograron hacer la primera célula sintética por sí sola. Y yo escuchaba la explicación y decía, es que no están agarrando nada nuevo. O sea, lo que están agarrando es lo que ya está, y quitando una cosa y poniendo otra para que se mantenga. Y quitando otra y poniendo otra. Ya eso para ellos es un logro, pero todos los elementos están ahí. ¿Entiendes? Como, digamos, el ejemplo del chance, o sea, digamos, las cosas nosotros, por ejemplo, para que en un laboratorio estas personas puedan hacer su trabajo, son cientos de elementos. O sea, ocupan personas fabricando los tubitos,
ocupan camiones llevando los tubitos que van a utilizar, ocupan personas trabajando en las cositas de plástico, ocupan cientos de personas trabajando en los microscopios, ¿entienden? No es solamente el cerebro del científico no es todo, son cientos de elementos, o sea, alguien tuvo que construir el edificio. La gente no ve eso y relativamente la vida es así, man. La vida es así de complicada. Escuchaba yo a alguien que decía, a estos científicos habría que están experimentando con crear vida en el laboratorio, deberían ponérsele espejos para que vean que la inteligencia es la que está creando algo nuevo. Correcto. Siempre es inteligencia creando algo nuevo, no hay nada al azar. En realidad no hay al azar. Creación de información nueva. Degradación sí. Usted deja un libro ahí, es más, lo que dice que del sol, ¿verdad? De que es nueva energía. Todo lo que usted deja al sol se degrada. Sí. El techo del carro, el techo de la casa, cambiarlo cada cierto tiempo. Usted mismo se pone al sol y ve lo que le pasa, ¿va? No, en realidad sí hay evidencia de degradación, no de evolución. Qué bonito, man. Al menos de que sea un carro antiguo de Chevy, vale más después de que están más viejitos. Pero porque ya se le ha reparado y que alguien inteligente le hizo las reparaciones. Ay, Si se dejó al sol, Yo creo que ya terminamos, ¿ah? Entonces, Creo ¿qué? que sí. ¿Evolución o creación? creación. Creación 1000 veces. Creación. Eso no hay evolución. Es más, hay adaptación, microevolución, pero macroevolución, donde se cambia de una criatura a otra, Todavía no hay. existe. ¿Tú crees que podríamos llegar a un punto donde sí la humanidad va a poder realmente hacerlo? ¿Qué? ¿Hacer qué? O sea, la tecnología está avanzando de cierta manera donde podríamos realmente Lo que pasa es que sepa hacer que una ahorita similitud hacia lo que los está haciendo humanos no Dios. están creando No, yo sé, absolutamente pero nada para nuevo. really put it together. Hasta los Es que- 3D printers, ¿entiende? Lo que están haciendo es rearrangement, están reacomodando las cosas. Sí, y es que la cosa es, si ellos logran hacer algo, es agarrar vida y ponérsela a algo más, o Es agarrar algo, cambiarlo. agarrar algo que ya está, está está, así hecho, como ya está me hecho. acuerdo una vez que me contó una tía mía, algo así similar a esto, y que se puso un hombre más inteligente del mundo a hablar con Dios y le dijo, hey, yo puedo hacer las cosas que tú haces también, o sea, no es nada complicado para mí hacerlo. Ok, le dijo Dios, te voy a poner algo fácil, haceme agua. Oh, fácil. Y empezó a agarrar 2 moléculas de H2, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. No, pero no estés usando mis ingredientes. Agarra tus propios ingredientes. Entonces, eso es lo que están diciendo ahorita. O sea, lo que se está creando, lo que se está haciendo es algo que ya está. Sí, pero aún digamos, con la vida, ¿qué es la vida? Saben cuándo está y cuándo no está. Pero ni siquiera puede, digamos, alguien que se acaba de morir, alguien que tiene todos los órganos vivos, todo en su lugar, y no le pueden volver a dar vida, porque la vida, ¿qué es? ¿Verdad? Saben cuando algo está vivo, pero ni siquiera pueden hacer eso. ¿Cómo van a poder crear vida? No se puede, tiene que venir de un ser supremo, ¿verdad? Tiene que ser así. Sin tomar en cuenta el otro montón de cosas que existen que los naturalistas no pueden explicar, como la conciencia, como las matemáticas, como la moralidad. O sea, son cosas que son reales, cosas que nadie va a negar. Los pensamientos que existen y cómo los comprueba usted científicamente. Sí, porque se puede ver a qué parte del cerebro está usando, se puede ver el efecto que tiene en el cerebro un pensamiento, pero no el pensamiento en sí. Hay, ¿cómo se llama? Y en esos casos, bueno, eso es una prueba de que algo inmaterial sí existe. Correcto. Sí existe un pensamiento. Aunque nadie lo ve, nadie lo siente, no hay pruebas, más que el efecto que tiene en el cerebro. Pero ¿cómo sabe usted que el cerebro lo está produciendo y no que el pensamiento está afectando el cerebro? Y luego, si algo tan simple como un pensamiento, que es algo inmaterial, sabemos que existe, ¿cómo no va a existir un mundo inmaterial? Porque si el mundo si no existe nada inmaterial, entonces ¿para qué ni discutir con respecto a la evolución o cualquier otra cosa? Porque lo que yo estoy haciendo es simplemente una reacción química en mi cerebro y solamente lo que estoy haciendo es reaccionando, no estoy ni razonando, porque no existiría la razón
en un mundo completamente materialista. Se necesita algo inmaterial para aún poder razonar. That's crazy. Interesante. Hardcore. Entonces, ¿qué? ¿No venimos del mono? ¿O ya no vienen del mono tú? ¿Eh? Que esa es otra cosa que la gente todavía no entiende bien. Voy a defender a Darwin. Él nunca dijo que nosotros venimos del mono. Él dijo que los monos y los humanos tienen un descendiente en común. Igual, otra cosa, Darwin... Un ancestro. Un ancestro, perdón. Y Darwin nunca dijo tampoco que eso hasta la fecha se discute, que la evolución es una razón de cómo explicar la vida en el mundo. O sea, eso es otro tema completamente aparte. La evolución es la explicación científica de cómo las especies que tenemos nosotros en este momento llegaron a estar aquí. Pero el punto donde de la nada existe vida, eso no hay ninguna rama científica que lo pueda explicar y no hay ni siquiera hipótesis buenas, ni teorías buenas, sí, ni nada. Aún en eso, en las diferentes especies no hay buena evidencia tampoco. Porque como decía, primero que falta, en el récord de los fósiles no hay. Y luego que los que faltan, los fósiles que faltan muy convenientemente son los intermedios. Correcto. Está el fósil de la cucaracha completa, está el fósil de la lombriz completa, pero no hay una cucalimbriz, ¿verdad? No hay, sino que está todo el organismo completo. En el árbol de la vida que dimensionan ellos, ni siquiera son un árbol, son como un montón de palitos, porque desde que empezó están completos. Correcto. ¿Verdad? Y la única explicación lógica que yo veo es que un ser supremo e inteligente, inmaterial, fuera de este mundo, lo hizo. Tomar en cuenta también que la explosión cámbrica no fue la única explosión de vida que hubo. Y relativamente todas las explosiones de vida tenían su razón específica en el momento y después hubieron extinciones masivas para dar paso a otras. Y si uno se pone en paralelo a lo que es Génesis 1, que eso es algo tal vez que Jona y yo no vamos a estar de acuerdo aquí mucho, pero los días de Génesis calzan en paralelo a las relativamente 4 explosiones de vida que la cámbrica es la más popular, es la última, pero eso lo podemos dejar para después. No querés discutir ahorita. Es que si empezamos a discutir eso, ya no con salimos. Génesis, no vamos a terminar. Sí. Pues sí. En todo caso, ya para terminar, le estaba viendo la vez pasada una entrevista que le estaban haciendo a False Rana. Es el biólogo de Reasons to Believe. Más que todo Bioquímico. por su bioquímico, por su libro de Who Was Adam, creo que fue. ¿Quién era Adán? ¿Quién fue Adán? Que estudios científicos habían descubierto que si tú te ibas con cada hombre a estudiar el ADN y ver los ancestros antepasados y todo dirigía a una sola persona. No iba dirigido a ver si apareció ahí de un mono o de un pez, que es otra teoría que hay también. Vemos que todo salió de ahí, aún científicamente comprobado. Y eso lo dijo él, así que no estoy diciéndolo yo ni nada por el estilo. Sí, claro, todos nosotros tenemos un solo ancestro, pero humano. Exacto. ¿Verdad? Todos venimos de Adán y Eva. Y de hecho que me da curiosidad porque algunos científicos dicen que van a decir que todos los humanos que existimos vienen de Noé y de Eva y la esposa. Y pues sí, para mí es más fácil creer eso que creer que todas las criaturas del mundo vienen de un pedazo de roca, que de alguna manera cobró vida. Se ocupa mucho más fe para ser ateo que para ser cristiano. Es cierto. Acuérdense que pueden visitarnos en la página de internet concienciamedia.com y ya así quedamos. ¿Quiere decir algo más para terminar, Jona? No, nada más así en general que escuchaba a alguien que decía, un poco de ciencia nos aleja de Dios, mucha ciencia nos regresa a Dios. Palabra de Dios. y cuando lo vemos así, sí es cierto. Una cosa es la filosofía con que yo vivo y otra cosa es lo que las pruebas y las evidencias dicen. La ciencia no dice nada, los científicos son los que dicen las cosas. Y tenemos que tener eso en mente cada vez que escuchamos que pasó esto, que dijeron esto, que descubrieron esto. ¿Quién lo está diciendo? Es que esa es toda la diferencia. Digamos que yo digo,
Es que yo soy muy humilde, ¿así era? O sea, ya con solo que lo dije ya suena muy orgulloso. Ya eso es un red flag. Pero llega Jesús y dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y suena real, porque lo dijo. Y entonces ahí está la gran diferencia. Y en este debate es eso, ¿quién dijo qué? Y luego dónde está respaldado. Si nosotros estamos respaldados en un Dios inconmovible, perfecto, más allá del tiempo y del espacio, ¿qué más contradicción nos pueden hacer? Cuando toda la evidencia está, se ve Dios a través de toda la creación. Nice. Estamos. Muchas gracias, Jona, entonces, Bueno. por haber venido. Esperamos en la próxima. Ahí me avisan cuánto. Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado, por haberse quedado hasta el final. Hay ciertas cosas que quiero decir antes de pasar a la recomendación musical. Yo personalmente dije que, no sé por qué dije, que la vida en el planeta para los humanos es solamente como 1000 años más, pero es incorrecto. Los estudiosos lo que dicen es que hay posibilidades de que hayan como 100,000 años más de que la Tierra tiene la capacidad para sustentar vida humana. Ahora recordemos que los humanos pueden tratar de hacer cosas para evitar eso. Una de las cosas que se cree que podrían hacer es irse a otro planeta, o si no, poder hacer un tipo de cambio de terraforma, cambiar lo que es la estructura, tal vez la atmósfera, cosas así. Pero los estudiosos dicen que es alrededor de 100,000 años, no 1000 años. Entonces ahí fue una equivocación pequeña. Y en general hemos notado que hemos cometido errores, que hemos dicho cosas que no son correctas y todo eso. Les agradeceríamos si nos escriben y nos dicen como... qué sé yo, dijeron esto de la Biblia y no era así, o dijeron esto de la ciencia y no era así. La verdad es que estamos aquí para reconocer nuestros errores y para mejorar. Entonces, si encuentran algún error o algo en lo que nos hayamos equivocado, díganos. Yo no me enojo, Francisco no se va a enojar, Tony no se va a enojar. Más bien yo pienso que esa es la idea, es poder entre todos ayudarnos y aprender más. Aparte de eso, recuerden que pueden escribirnos en Facebook, pueden localizarnos en Instagram, Twitter, en la página de internet también, concienciamedia.com. Para terminar entonces quería recomendar una banda de Argentina. Los Chavalos son una banda de hardcore y ellos... Yo pienso que lo que hace diferente la banda de ellos es el lado melódico de su música. Su música es relativamente melódica, pero es hardcore. Muy muy buenos. Los Chavalos, como dije, son de Argentina, Rosario. Sacaron un disco el año pasado que se llama Vertumno. Se puede encontrar en Bandcamp. La página es Estaciones RSR de Rosario. Estacionesrsr.bandcamp.com. Estacionesrsr.bandcamp.com. Vayan y bajen su música. Los vamos a dejar con la canción Ocres de Estaciones.
escríbanos a esta dirección: www.concienciamedia.com.